y montaba mi pony negro llamado Bola de Fuego, con mi hermana gemela. Mi padre, mi madre y un amigo de mis padres nos estaban observando. Mi padre quería demostrar a su amigo nuestras habilidades como jinetes y me eligió a mí para la demostración porque era más intrépida que mi hermana. El corral estaba embarrado y no era adecuado para montar en ese momento. Yo lo sabía, pero no me importó. Empecé a montar e hice mis trucos. Giré las riendas hacia la derecha y las patas del pony se cruzaron hacia la izquierda. Sentía que nos dirigíamos hacia la valla. Lo siguiente que veo es que estoy encima de mi cuerpo, mirando hacia abajo con una visión de 360 grados. Desde aquí puedo ver las patas del pony estirándose. También un toque de mi chaqueta rosa en la cruz, debajo del pony. Pero no sentí dolor, también me sentí libre. No había emoción ni miedo. Me sentía sana y muy consciente de que seguía siendo yo misma, aunque no sintiera ninguna conexión con el cuerpo que había dejado del caballo. Mientras me incorporaba lentamente, seguí mirando hacia la escena. Oigo gritar a mi madre y veo a mis padres corriendo hacia mí. Mi hermana miraba asustada hacia la puerta. Entonces me encontré en la pura negrura, que era infinita por todas partes, pero no tenía miedo, lo cual era extraño porque normalmente seguía teniendo miedo a la oscuridad. Curiosamente, ahora oía que alguien me hablaba, pero no veía absolutamente a nadie. Me cuestionaba todo y hacía aparentemente 1.000.000 de preguntas, y las respuestas me llegaban directamente a la cabeza por completo. Me di cuenta de alguna acción aleatoria, por ejemplo. Puede parecer malvada, pero sigue siendo por el bien común. Todo era perfecto de un modo u otro. Pregunté sobre la religión y la inmensidad de todo ello. La única respuesta que pude recordar en este contexto fue la palabra dogma. Esta palabra representaba el concepto de que la verdad se confundía con los sentimientos de las personas. Aunque procedía de nuestras buenas intenciones, impedía a los demás crecer espiritualmente. Sentí que había pasado mucho tiempo en aquel lugar, haciendo todo tipo de preguntas a aquel ser que era paciente y amable para responder a esas preguntas básicas. Me sentí muy inteligente y realizada allí. Hubo un pequeño destello de luz y de repente me encontré en un reino con las nubes más blancas y grandes edificios de mármol. Había gente correteando. La luz era todo, todo era la luz. La luz podía verse en las cosas más pequeñas y en los detalles. Era impresionantemente precioso. Un grupo de personas vino a mi encuentro. Sabía que me conocían y estaban muy emocionados y contentos de verme. Sin embargo, no sabía quiénes eran y les hice más preguntas. Al final, el amor y la cantidad de información fueron tan abrumadoras que tuve que alejarme del grupo. El siguiente recuerdo que tuve fue el de estar al pie de una escalera de mármol. Había allí 2 seres altos, vestidos con túnicas blancas. Yo diría que eran ángeles. Eran hermosos, pero intimidantes al mismo tiempo. Un ángel era rubio y tenía el pelo largo y rizado. El otro lo tenía oscuro. Ambos me conocían. De eso sí que estaba segura. Aún así, les pregunté que quiénes eran y ellos pacientemente me lo recordaron. Entonces recordé que los conocía. Se alegraron de verme y pude sentir su emoción. Miraron hacia las escaleras y dijeron que alguien quería hablar conmigo, y entonces sentí que flotaba escaleras arriba. Allí conocí a alguien que sabía que era muy importante, y creo que era Jesús. Sabía que no había hecho lo suficiente por él en mi vida. Me avergonzaba estar en presencia de esta figura de autoridad y sentía
que había perdido el sentido de mi vida. También me avergonzaba que me recordara que me había dado esta vida y me preguntaba qué había hecho con ella. Sentí que me comprendía, me quería y no me juzgaba. En ese preciso momento, él me dijo que tenía que volver. Debí de negarme, porque mi siguiente recuerdo fue entonces para mostrarme por qué tenía que volver a mi cuerpo. Jesús dijo: acuérdate de tu madre y de tu padre cuando mueras. Me pareció extraño que no hubiera pensado en ellos en absoluto desde que había flotado hasta aquel lugar. Me mostró una pantalla de vídeo transparente de lo que sería la vida de mis padres y hermanas si yo no volvía. Mostraba sus vidas enteras de principio a fin. Me mostró que sería una vida más dura y llena de tristeza para cada uno de ellos. Así que me sentí culpable y triste al mismo tiempo de que tuvieran que pasar por ello. Pero seguí dudando porque sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que mis seres queridos estuvieran donde yo estaba. Pero Jesús me dijo: esta es tu vida y tu destino. Mientras me mostraba en la pantalla mi vida futura, vi que participaría en la iglesia en la que estoy ahora. Estaría casada, tendría 3 hijos, que ahora correteaban por la casa, y vi su futuro. Vi que mi vida tenía un efecto dominó para las personas de mi vida. Tenía muchas opciones entre las que elegir, tanto si el resultado sería estupendo como si no lo sería tanto. En cierto modo, me sentí decepcionada, porque tenía la sensación de haber malgastado mi vida con todos los conocimientos que había aprendido. La vida es un maravilloso regalo de Dios. Me di cuenta de que era muy materialista y de que estaba perdiendo el sentido de la vida. Me mostró la Tierra y parecía la imagen de un satélite lejano. Mientras me movía lentamente, me mostró que al cabo de un tiempo habría una época oscura en la Tierra. Me sentí muy obligada a volver para ese mismo tiempo. Quería ser una luz del bien y redimirme para cumplir mi destino. Tenía un sentimiento urgente de volver y marcar la diferencia. Simplemente tenía que hacerlo. Sabía que volvería y que no pasaría mucho tiempo antes de que regresara aquí. Sería como a un abrir y cerrar de ojos. En cuanto tuve ese pensamiento, sentí que me succionaba un oscuro túnel vertiginoso que se curvaba hacia la tierra. Al descender, me di cuenta que había seres malignos a ambos lados. Al final del túnel, inmediatamente obtuve la respuesta de dónde venían y por qué estaban allí. Supe que se trataba del ser que había estado conmigo en la oscuridad antes de que comenzara mi viaje. Entonces fui transportada de nuevo a mi cuerpo. Ahora estaba tumbada en la bañera, sostenida por mi madre y mi hermana. Sentía que mi alma no cabía dentro. Estaba tan constreñida y fría. La inteligencia, el amor y la paz habían desaparecido y habían sido sustituidos por sentimientos de dolor, inseguridad y miedo. El mundo parecía tan gris y volví a sentirme muda y sola. Lloraba y tenía tierra en la boca. En retrospectiva, no sentía dolor, lo cual es un milagro. No recuerdo nada del momento en que mi madre y mi padre me sacaron de debajo de los flecos y me metieron en la bañera. Mis padres me dijeron que no tenía ninguna herida y que me empujaron al barro sin un solo moratón, arañazo o hueso roto. Dios es tan bueno. Hasta aquí todo es correcto. Gracias por estar aquí y escuchar como cada domingo estas experiencias cercanas a la muerte. Hasta el próximo domingo.